Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Desde Medford, Oregón, el Evangelio Eterno tiene el agrado de presentar la serie El verdadero Evangelio. Temas de enriquecimiento espiritual que cambiará tu vida para siempre. Con ustedes, el evangelista internacional, Pastor Hugo Gambetta. Nos da gusto saludarles una vez más. ¿Cuántos están felices en esta hora? Bueno, ustedes están felices, pero yo estoy un poquito triste. Y estoy triste porque esto se acaba esta noche, ¿verdad? Siempre las cosas buenas como que duran poco, ¿no es cierto? Y después de haber estado una semana completa en este lugar, llegó la noche final. Y no es triste despedirse cuando uno sabe que los va a ver prontito. Pero cuando uno no sabe exactamente cuándo nos volveremos a ver, pues es un poco más triste. Qué hermoso será cuando podamos estar juntos por toda la eternidad. Cuando la amistad que comenzamos en esta tierra se pueda continuar en el reino de los cielos. Antes de abrir el santo libro de Dios en esta hora, tenemos dos cosas muy importantes. Por supuesto, una de ellas es la alabanza con nuestra querida hermana, que cada noche nos ha acompañado con sus hermosos cánticos. Y otra cosa que vamos a hacer de inmediato es algo que es muy especial. El Señor Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Las madres traían los niños al Señor Jesús para que Él les pusiera las manos sobre ellos y los bendijera. Los discípulos se molestaron y le dijeron a las madres: no interrumpan al Señor Jesús, que Él está predicando, esto es muy importante. Lo de ustedes no tiene tanta importancia, traer a los niños. El Señor Jesús se dio cuenta y escuchó y dijo: no impidan que las madres traigan a sus niños. Dejen que los padres vengan con sus niños, porque yo me gozo en bendecirlos. Y en esta noche vamos a tener una oración especial por los niños. Hay un padre aquí que el Señor le dio 3 hijos en su familia. Presentó a sus primeros 2 niños al Señor, pero el más pequeñito todavía no ha sido dedicado al Señor. Y en esta hora está el papá y están los abuelos también con nosotros. Así que vamos a pedirle a la familia Esparza, tanto a Cadmiel, Ángel, como a los abuelitos, que se acerquen aquí adelante con este niño. Les voy a pedir que vengan aquí. Y también, aunque es muy especial esta oración para este niño, dedicarlo al Señor, queremos dar la oportunidad que los padres y las madres que tengan a sus niños aquí también puedan acercarse para pedir una bendición sobre sus hijos. Vamos a invitar a las madres, a los padres que tengan a sus niños aquí, que los traigan y vamos a orar por ellos en esta hora. Le voy a pedir al pastor Perdomo, quien está con nosotros, que me acompañe aquí adelante para la bendición de los niños.
Voy a pedir si hay algún anciano de la iglesia, alguna persona que nos puede ayudar con la bendición de los niños, que se acerque aquí, por favor. Los ancianos de iglesia, acompáñenme, porque vamos a poner nuestras manos sobre los niños para bendecirlos. Es algo que el Señor Jesús nos enseñó a hacer. Y sabemos que la bendición de Dios siempre acompaña a estas ocasiones especiales. Aquí vienen algunos bebés muy hermosos. Aquí viene un bebecito, una niñita recién nacida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene esta niña? 2 meses, también está pequeñita. Vienen otros padres con sus niños. Algunos quizás ya los han dedicado al Señor. Otros nunca han tenido la oportunidad de que se ore por sus niños. Y hoy lo vamos a hacer porque esto es algo muy especial. A ver, ¿tenemos algún otro anciano de iglesia, algún otro ministro aquí con nosotros en esta hora? Y si no tenemos ancianos, vamos a pedir que los diáconos que han recibido imposición de mano puedan acercarse también aquí adelante. Todos los hermanos que hayan recibido imposición de manos para trabajar en la iglesia, ya sea como ancianos, diáconos o ministros, que nos acompañen aquí para poder bendecir a los niños. ¿Ok? Podrían pasar aquí adelante, hermanos, los que han recibido imposición de manos. Vengan, por favor. Adelante, pastor, por favor, suba un momentito aquí. Por favor, acompáñenos, sí. Tenemos hermanos aquí de distintos lugares. Miren qué privilegio. Tenemos aquí siervos del Señor que nos vienen desde Portland. Desde Portland, Oregon. Han viajado 5 horas para estar aquí. De Portland, Oregon, ¿verdad? Tenemos de aquí de Medford y tenemos también hermanos que han venido desde San José, California. A ver, ¿a dónde están los de San José? Levanten su mano los de San José. Allí hay algunos que vinieron desde San José, California. Hay otros que vinieron desde Seattle, Washington. A ver, ¿dónde están los de Seattle? Ok, allá están los que vinieron desde Seattle, Washington. Bienvenidos, hermanos. Qué alegría de tenerles aquí. Les voy a explicar cómo vamos a hacer esto, hermanos. Nosotros vamos a orar para que el Señor bendiga a estos niños. Les vamos a pedir a los niños, y esto es algo muy especial para ustedes, que se estén bien quietitos porque vamos a orarle al Señor Jesús por ustedes. Hay algunos que son muy pequeñitos para entender. En la iglesia cristiana, nosotros no bautizamos a niños pequeños, porque el Señor Jesús dijo que el bautismo es para cuando ya somos grandes y entendemos lo que estamos haciendo. Pero aunque no bautizamos a los niños, seguimos el ejemplo de Cristo de bendecir a los niños. Y seguimos el ejemplo de Jesús, que cuando Él era pequeñito fue llevado al templo y fue presentado ante el Señor. Así que nosotros les vamos a presentar ante el Señor. Y vamos a orar por ustedes. En el momento de la oración, en que yo menciono, Señor, y ahora vamos a colocar nuestras manos sobre ellos, yo les voy a pedir a mis consiervos que sirven al Señor junto conmigo, que están aquí, que ustedes se muevan entre las madres y pongan, y las madres y los padres, y pongan sus manos sobre la cabecita de los niños. Pueden poner ambas manos, pueden poner una sobre un niño, otra sobre otro, pero tienen que ir tocándolos uno por uno, colocándole sus manos sobre ellos y pidiendo la bendición del Espíritu Santo sobre ellos. Así que vamos a orar por todos ellos. Yo también voy a colocar mis manos. Vamos entonces a pedirle al Señor con fe. ¿Quiere ir con el abuelito? Pónganselo al abuelo, que yo voy a poner mis manos sobre él. Lo vamos a dedicar al Señor. Muy bien. Hermanos, ustedes nos pueden acompañar también pidiéndole al Señor que el Señor derrame su bendición en esta hora. Saben, este es el futuro de la iglesia. Y para nosotros es muy importante los niños. A veces pensamos, ay, los niños lo que hacen es dar lata. Los niños no nos dejan escuchar bien, lloran y se molestan. Y saben, a veces tienen razón, porque el pastor Gambetta predica muy largo, ¿verdad?
se cansan, los niños no pueden aguantar como nosotros. Pero me da tanto gusto verles aquí, saber que el Señor Jesús les ama. El Señor Jesús también fue un niño como ellos. Y el Señor Jesús ama a cada niño, a cada corderito del rebaño. Y Él quiere que ustedes le sirvan, que le entreguen su corazón a Él, que lo amen de todo corazón. ¿Cuántos de los niños que están aquí le oran todos los días al Señor Jesús? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos de ustedes le oran al Señor Jesús? ¿Ustedes oran? Qué bonito. Mire, hasta la más pequeñita levanta su mano. Qué bonito. Pues vamos a decirle al Señor cuán contentos estamos de que los niños estén aquí. Y ustedes se van a acordar de este día especial porque vamos a poner sus manos sobre ustedes. Y cuando les pongamos las manos encima, eso significa que ahora ustedes le van a pertenecer al Señor Jesús. Van a ser de Él, le van a servir. Van a obedecer a su mamá y a su papá y van a obedecer también al Señor Jesús. Van a estudiar su palabra, van a aprender los versículos de memoria y van a decirle al Señor Jesús cuánto ustedes le aman. Estamos listos para orar y pedirle al Señor de todo corazón. Yo me voy a arrodillar, les voy a pedir que ustedes se mantengan en pie. Bueno, si los niños quieren arrodillarse, está bien. Los padres pueden mantenerse en pie y nosotros vamos a bajar y vamos a ir poniendo nuestras manos sobre ellos. Tanto los que están en brazos, hermanos, como los que están aquí adelante arrodillados, les vamos a colocar nuestras manos para bendecirlos. Yo me arrodillo, ustedes pueden bajar y estar listos para colocar sus manos sobre los niños al orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a pedirle al Señor Jesús por ustedes. ¿Sí? Okay. Quietitos ahora, quietitos. Okay. Now you're going to stay real quiet. You're not going to talk through prayer because we're going to be praying for you, that the Lord puts His blessing on you. And these men are going to put their hands on your head. Now don't be afraid because that's very special. That means that Jesus is also going to put His hand on you. All right? So don't be afraid. It's going to be very special, but you got to be very quiet. All right? Nuestro amantísimo Padre y Dios, venimos con corazones agradecidos a presentarte los corderitos del rebaño. Tú tomaste tu tiempo cuando estuviste en esta tierra para bendecir a los niños. Y así como tú nos diste el ejemplo, nosotros colocamos nuestras manos sobre ellos en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que tu Santo Espíritu descanse sobre ellos y que tus santos ángeles les protejan. Señor, en el nombre de Jesucristo te suplicamos que cada uno de estos niños pueda recibir tu bendición. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda descansar sobre cada uno de ellos y puedan ser dedicados para ti, Padre Santo. Sabemos que no hay poder en nosotros, sino solamente el poder de Jesucristo, tu Hijo. Él es el único que puede bendecir. Nosotros invocamos tu nombre y te pedimos en el nombre del Señor Jesús que tú coloques tu bendición sobre cada uno de ellos. Pero, Señor, no te pedimos solamente por los niños, sino también por sus padres. Tú sabes, Señor, cuán difícil es criar a estos niños en el camino y la admonición del Señor. Tú sabes que hay muchas distracciones hoy en día. El enemigo ataca los hogares, ataca a los niños especialmente, los bombardea con cosas que quieran destruir su mente desde su más tierna edad. Señor, permite que tú puedas poner una cerca de protección en torno de estos hijitos. Que tú los cuides del mal, que tú los protejas de los dardos del enemigo y dale sabiduría, paciencia y amor a estos padres para guiarlos y encaminarlos
en el camino del Señor. Te pido, Padre Santo, que bendigas a las madres que les toca criar estos niños solas. Es un doble trabajo. Te pido a los padres cuyas esposas no son cristianas, que tú les des doble paciencia y fortaleza para criar estos niños en tu camino, para que no se aparten de él. Y Señor, te pido que unifiques los hogares que te sirven, esposo, esposa, padre y madre, junto con sus hijitos, para que cuando tú vengas a buscar tu rebaño, cada padre aquí presente pueda decir: heme aquí, Señor, con la grey que tú me diste, para entregarlos a ti en ese día cuando tú recojas tus joyas. Los encomendamos a ti en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bonito. Ahora sí estamos listos para escuchar una alabanza para Cristo Jesús. Adelante, nuestra querida hermanita. Quiero compartir con ustedes algo de mi vida. Desde hace mucho tiempo he escuchado que Jesús viene pronto. Y creo que todos los que nacimos en un hogar adventista, desde pequeñitos, ¿verdad? Como esos pequeñitos, van creciendo con esa esperanza que la redención muy cerca ya está. Y así también hoy me siento feliz porque esa esperanza crece cada día, esperando la segunda venida de Cristo. La redención muy cerca ya está. Hace años escuché que Jesús volverá. Acepté con gozo esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todos proclaman con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencias y maldad, no dudemos más, vendrá el buen Jesús, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si
muy pronto volverá. Todos proclaman con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención, muy cerca ya está, ya está. Amén. Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Para que una persona acepte al Señor Jesús, le reciba como Salvador y Señor, y se sujete a Él, se necesita la obra del Espíritu Santo. Nadie puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. El Espíritu Santo comienza a trabajar en la persona desde el momento que conoce al Señor Jesús. El Espíritu Santo hace una obra de llevarnos al convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo se manifiesta en la vida del ser humano aún antes de que éste acepte al Señor, porque es su longanimidad, es su Espíritu que nos llama, que nos habla nuestra conciencia. Y nadie puede llamar al Señor Jesús si no fuera por el Espíritu Santo. Así que no dejes que te hagan creer el engaño de que tú no tienes el Espíritu Santo si no tienes algún don específico. Por ejemplo, hay personas que dicen, para saber que yo tengo el Espíritu Santo tengo que profetizar. O para saber que yo tengo el Espíritu Santo tengo que hablar en lenguas, porque si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Desde el momento que una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, fue gracias a la obra del Espíritu Santo en su vida. Alabado sea su nombre. Ahora, San Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No debemos estar ignorantes sobre estos dones. Y esta mañana dedicamos todo el servicio de esta mañana a estudiar sobre el tema de los dones espirituales. Vimos que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. La diferencia entre el don, entre el ministerio y entre la operación es muy sencilla. Todos son carismata, todos son dones del Espíritu Santo. Hablábamos esta mañana que hay dones innatos que nos vienen por herencia de nuestros padres. Hay otros dones que aprendemos, desarrollamos, y hay otros que son sobrenaturales y los da el Espíritu Santo.
La palabra don quiere decir un regalo. Y el Señor Jesús, cada vez que acepta a un hijo como miembro de su familia, le da un regalo. Él nunca acepta a nadie que al mismo tiempo no bendiga con un don. La persona que dice, yo no tengo ningún don, está haciendo de Cristo mentiroso. Porque el Señor Jesús a todos les da un don. Es el regalo de aceptación en su familia. El Espíritu Santo reparte dones, según aprendimos hoy, como Él quiere. No todos reciben los mismos dones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un don, un ministerio y una operación del Espíritu? Escuchen. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero Dios es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que obra en nosotros todo esto es el mismo. Un don es un regalo que Dios nos da para ejercer para su gloria y honra. Es un don de servicio para Él. Los dones se ejercen en servicio. Y la persona que tiene un don puede ejercitar ese don continuamente, no nomás una vez. Escuchen bien. La persona que recibe un don no lo recibe por un momento. Cuando Dios da un regalo, no lo quita. Lo da permanente. Y ese don se mantiene con esa persona mientras le sirva al Señor. Ese don puede ser ejercitado cada vez que sea necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta mañana vimos una lista de esos dones. Vimos el don de sanidad, vimos el don de profecía, vimos el don de ciencia, el don de enseñanza, el don del pastorado, el don del evangelismo, el don del apostolado. Vimos los distintos dones y entre ellos está mencionado también el don de lenguas y el discernimiento de lenguas, que son dones del Espíritu Santo que Él da. El don se mantiene con la persona porque es un regalo de Dios. No puede ser retirado. Cuando Dios hace algo, lo hace permanente. Él no se echa atrás de lo que Él regala. A veces nosotros regalamos algo. Le damos un regalo a nuestra novia, pero el día que nos peleamos le decimos, devuélveme todo lo que te di. Cuando Dios da un regalo, no lo retira. Permanece con la persona para siempre. Dice el apóstol San Pablo que el llamamiento y los dones son irrevocables. No pueden ser revocados. Así que una persona que tiene un don, lo tiene para toda la vida. Eso es un don. Ahora, ¿qué es un ministerio? Un ministerio se ejerce en torno a un don o normalmente en torno a un conjunto de dones. Escuchen esto. La diferencia entre un don y un ministerio es que en el don la persona lo ejerce cada vez que siente la necesidad o Dios lo insta a usar ese don. Mientras que el ministerio, la persona dedica su vida a ejercitar ese don. Por ejemplo, yo puedo tener el don de sanidad. Lo utilizo cada vez que el Señor me inspira a hacerlo en favor de una persona. Pero el que tiene el ministerio de sanidad dedica toda su vida a servirle a Dios, ayudando a los enfermos, sanando a los enfermos. Ese es un ministerio. Yo puedo tener el don de enseñanza y cuando me invitan puedo dar una enseñanza, puedo compartir eso que el Señor me ha dado y tengo la facilidad de enseñar. Pero cuando dedico mi vida a la enseñanza, entonces tengo el ministerio de la enseñanza. El ministerio significa que dedico todo mi tiempo y vivo del ministerio, porque la Escritura dice que el que predica el evangelio viva del
evangelio. En un ministerio la persona vive de ese ministerio porque lo desarrolla a tiempo completo. En tercer lugar, una operación es diferente a un ministerio y es diferente a un don, aunque también es un regalo de Dios, pero una operación del Espíritu. Presten atención ahora. Es un don que Dios le da a la persona, pero más bien no es un don permanente, sino que el Señor utiliza a una persona en un momento específico para hacer una obra o una operación por el Espíritu Santo. Por ejemplo, una persona que quizás no tiene el don de la oración, Dios lo utiliza en un momento por el Espíritu Santo para hacer una poderosa oración para la salvación de las almas. Ahora usted dice, bueno, ¿y cómo? ¿Hay gente que no tiene el don de la oración? Sí, hermanos, todos debemos orar. Todos. Orad sin cesar, pero no todos tienen el don de la oración. Todos debemos tener fe, pero la Biblia dice que uno de los dones es el don de la fe. Y no todos tienen el don de la fe, aunque todos tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado. Todos. Nadie puede decir yo no creo. Hasta los ateos creen en algo. Quizás no crean en Dios hasta que les llega la hora de la muerte. O como dijo una vez un ateo, gracias a Dios no creo en Dios. Pero todos creen en algo. Algunos confían en sus estudios, otros confían en su dinero, en su cuenta bancaria, otros confían en su profesión que los va a sacar adelante. La pregunta es, ¿en quién has confiado tú? ¿En quién he confiado yo? ¿Dónde he puesto mi confianza? ¿La he puesto en las cosas de este mundo o la he puesto en las cosas eternas? Pero volviendo a lo que estábamos explicando, una operación del Espíritu Santo, el Señor puede tomar a una persona y en ese momento utilizarla. Si esa persona le pertenece a Él, el Señor tiene el derecho a hacerlo, cuando Él quiera. Pero no quiere decir que le dio un don permanente, sino que Dios operó a través de Él un milagro. Puede ser que la persona no tenga el don del milagro, de hacer milagros, pero en ese momento Dios decide, porque es el instrumento que está preparado, que está disponible a utilizar a esa persona, y en ese momento Dios actúa a través de esa persona. Por ejemplo, no todos tienen el don del aconsejamiento. Ese es el don de sabiduría, saber aconsejar. No todos tienen ese don. Y a veces hay personas que dicen, bueno, yo no sé aconsejar, pero en un momento específico el Espíritu Santo lo toma y esa persona da un consejo que salva la vida de una persona, o que le guía a tomar una decisión muy importante, y un consejo puede cambiar el curso de la vida de esa persona. Y la persona que dio ese consejo no tenía el don de sabiduría, pero Dios lo utilizó en ese momento. Así que una operación es Dios utilizando a un hijo suyo, operando a través de él, mediante un don que Dios le da en el momento, pero que no necesariamente es un don permanente en esa persona. Por ejemplo, alguien puede hablar en lenguas una vez. Y yo dije al principio que el que tiene el don de lenguas lo tiene permanente, Dios no se lo quita. Pero si Dios escoge utilizar a una persona en ese momento porque es el instrumento que está en el lugar correcto, en el momento correcto, y Dios quiere utilizarlo, opera en él el don de lenguas para que esa persona pueda glorificar a Dios en ese momento. Y no quiere decir que tenga el don de lenguas para todo el tiempo estar hablando en lengua. Es interesante cómo la operación del Espíritu nos puede llevar a utilizar un don que nosotros ni siquiera tenemos,
pero que el Espíritu Santo lo da en ese momento. ¿Entendieron la diferencia entre don, entre ministerio y entre operación? Ok, teniendo esto en cuenta, hoy vamos a hablar sobre un don en específico que es muy mal entendido. Un don que ha sido abusado. Un don que hoy en día caracteriza a ciertos movimientos religiosos que dicen que la persona que no tiene ese don no tiene el Espíritu Santo. Y ese don es el don de lenguas. Es uno de los dones del Espíritu Santo, pero nos vamos a abocar hoy, en este día, a estudiar ese don en particular. Así como esta mañana estudiamos el don de profecía, esta tarde vamos a estudiar el don de lenguas. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre el don de lenguas? En primer lugar, sabemos que es un don del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo dice que el don de lenguas no es uno de los dones superiores, sino es uno de los dones inferiores. Hablamos de esto esta mañana y leímos los pasajes. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 14:5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así que hay una gradación de dones. Hay algunos dones que son más importantes que otros. Todos los dones vienen de Dios, todos los dones no son de despreciar, pero hay unos dones que son más importantes que otros. Y aquí San Pablo dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así que tenemos que tener en cuenta que el don de lenguas es un don no de los mayores, sino de los dones menores. Si ustedes se fijan en la lista que dio San Pablo sobre los dones espirituales en 1 Corintios 12, él dice en el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros. En ese orden, más importante es el apóstol que el profeta. Más importante es el profeta que el maestro. Porque él dice primero apóstoles, luego profetas y tercero maestros. Él los va nombrando por orden de importancia. Y luego dice los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. De todos los dones que él mencionó, el don de lenguas es el último en la lista. ¿Por qué? Sigue diciendo, versículo 29, ¿son todos apóstoles? Y escucha, hermano, si tú piensas que yo voy a minimizar el don de lenguas, no lo voy a hacer porque es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero tengo que aceptar lo que Dios dice en su palabra. Que más importante que el don de lenguas es el don de profecía. Y eso lo dice Dios. Yo no puedo cambiar lo que está escrito en la palabra de Dios. Tengo que sujetarme a lo que está escrito. Y si el apóstol San Pablo dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, pues tengo que aceptar lo que Dios dice. Ahora, si él dice que primero vienen los apóstoles, luego los profetas y lo tercero en importancia son los maestros, pues esos son los dones principales. El último en la lista es el don de lenguas. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito más. Versículo 29-30 dice así. ¿Son todos apóstoles? ¿Y cuál es la respuesta obvia? Contesten, hermanos. ¿Son todos apóstoles? Obviamente no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Ya San Pablo explicó en los versículos anteriores
que el cuerpo tiene muchos miembros. Y como el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada uno tiene un trabajo específico en el cuerpo, y que no todos pueden ser ojo, ni no todos pueden ser nariz, no todos pueden ser pie, ni todos pueden ser mano, porque entonces no habría cuerpo. Él explica que todos los dones son importantes, pero nosotros vimos esta mañana que hay dones que son indispensables, sin los cuales la iglesia no puede funcionar. Así como el cuerpo sin corazón no funciona. Puede funcionar sin un brazo. Tenemos nuestro querido pastor que tuvo de niño un accidente y él se maneja muy bien con una sola mano. Y puede funcionar aunque le falta una mano. Y Dios lo utiliza de esa manera. Quiere decir que no todos los miembros del cuerpo son indispensables, pero hay algunos que sí. No podría mi hermano Perdomo funcionar sin el cerebro. Si le faltara el cerebro, no existiría. Si le faltara el corazón, no existiría. Si le faltara el hígado, no existiría. Ahora tiene 2 riñones. Si le quitan uno, todavía funcionamos, ¿verdad? Pero no sin los 2. Quiere decir que hay partes del cuerpo, hay miembros u órganos del cuerpo que son indispensables. Otros que aunque son necesarios y son buenos y Dios los puso, no siempre son indispensables. El don de lenguas, en la lista que Dios lo dio, no está entre los dones indispensables, aunque está entre los dones espirituales. Es de los dones que la iglesia puede funcionar sin ellos, así como yo puedo funcionar sin un brazo o sin una pierna. Aunque me falta algo, y el Señor no quiere que nos falte nada, pero a veces el Señor permite que su iglesia funcione sin alguno de esos dones, porque tiene un propósito de educar y está concentrado en los dones que son más importantes e indispensables. Vamos a ver un poquito más del don de lenguas entonces. En primer lugar, definamos qué cosa es el don de lenguas. El don de lenguas, según la palabra de Dios, es un don sobrenatural del Espíritu Santo, mediante el cual una persona que no habla un idioma ni lo conoce, puede hablarlo perfectamente. ¿Y escucharon lo que dije? Una persona que no habla un idioma, no dije una jeringosa, no dije un bla bla bla, sino una lengua, un idioma que aunque yo lo desconozca, el Espíritu Santo me da la habilidad de poderlo hablar para beneficio de la obra del Señor. El Espíritu Santo reparte los dones y uno de esos dones es el don de lenguas, pero el don de lenguas no es algo que nadie entiende, es un idioma y vamos a verlo. Vamos al libro de Hechos en el capítulo 2, donde por primera vez se manifestó el don de lenguas. Hechos capítulo 2. Está la historia de cuando el Espíritu Santo descendió sobre el aposento alto. Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ¿qué eran estas otras lenguas? Vamos a averiguar. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos, judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Y decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Noten, les oímos hablar en nuestra lengua, en nuestro idioma en que hemos nacido. Partos. Y ahora comienza a mencionar los idiomas o los lugares donde se hablan cada uno de esos idiomas. Dice partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, babilónicos, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, más al sur, en el sur de África. Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses de la isla de Creta y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí se mencionan 14 idiomas diferentes y dice que ellos escuchaban hablar en cada una de las lenguas que habían nacido. Pero los que hablaban eran todos, ¿qué? Galileos. Ahora, los apóstoles eran hombres sin letras, dice la Biblia, la mayoría de ellos. Había algunos que tenían un poquito más de educación. A San Pablo no lo contemos porque era un hombre muy educado, pero todavía no estaba en este grupo. Ese fue convertido más adelante. El apóstol Lucas también llegó a ser parte de los ayudantes de los apóstoles más adelante. Escribió el Evangelio de Lucas y era médico, era un hombre educado, pero no era parte de los 12. De los 12 apóstoles, uno terminó fuera, que fue Judas, se ahorcó. Fue el que entregó al Señor. Pero de los 11, el único que se podría decir que tenía un trabajo bastante bueno y ganaba bien era Leví Mateo. Y Leví Mateo era un hombre del IRS. Sí, era cobrador de impuestos. Ese tenía un trabajo con el gobierno. ¿Y saben con quién trabajaba? No con los judíos, sino con los romanos, porque los que cobraban los impuestos eran los romanos. Pero los judíos los odiaban, porque los romanos eran la potencia que los dominaba. Y que un judío trabajase para el gobierno romano era como un traidor. Ese era el único que más o menos tenía una posición a las mesas de los cobradores de impuestos. Cobraba impuestos de aduana. Pero de todos los demás, la mayoría eran pescadores. ¿Saben que de los 12 apóstoles, por lo menos de los 12, había 8 que eran pescadores? Y uno dice, ¿y por qué el Señor Jesús escogió a tantos pescadores? ¿Qué tienen de bueno los pescadores? Pues tienen muchas cosas buenas. Aquí en el Valle del Rock River hay muchos que les gusta pescar. Y ustedes saben que los pescadores tienen que tener en primer lugar mucha paciencia. Mucha paciencia porque el pescado no pica tan rápido, ¿verdad? Tienen que ser hombres que estén dispuestos a afrontar dificultades y a resolverlas de inmediato, porque a veces la vida depende de una decisión que hagan cuando están en alta mar.
Tienen muchas características buenas, pero no es mi propósito explicar lo que son los pescadores. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, pero los apóstoles en su mayoría eran hombres sin letras. Eran hombres que no habían sacado un título en una universidad, ni siquiera algunos habían hecho la escuela primaria, eran simplemente pescadores, hombres sin letra. Sin embargo, llenos del Espíritu Santo, predicaron de tal manera que impresionaron los corazones de los hombres, y ese mismo día que descendió el Espíritu Santo, 3,000 personas fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 hombres por el testimonio de estos apóstoles, y cada uno hablaba en una lengua distinta las maravillas de Dios. Noten cómo dice: les oímos hablar, versículo 11, en nuestra lengua las maravillas de Dios. Así que no hablaron simplemente alabanza o no hicieron una oración en lengua, sino que proclamaron la palabra de Dios, hablaron de las maravillas de Dios y la gente se convirtió. El don de lenguas fue dado por Dios en ese momento. Y escúchenlo bien ahora. Porque los apóstoles eran todos judíos galileos. No había entre ellos quien hablara el idioma latín de los romanos, ni quien hablara el árabe, ni quien hablara el cretense, ni quien hablara el elamita, ni quien hablara el mesopotámico o babilónico. Ninguno de ellos podía hablar esos idiomas, no lo sabían. Pero la gente que se reunió hablaba esos idiomas. ¿Cómo les iban a predicar si no tenían el don de lenguas? Si ellos hablaban nomás un idioma. Dios dio el don de lenguas para que su verdad fuera proclamada. Ahora, hermanos, esto es algo muy interesante, porque hoy en día la mayoría de los que hablan el don de lenguas, los que dicen tener el don de lenguas, hablan en una iglesia donde todos hablan español. Y eso a mí siempre me ha sorprendido. ¿Por qué da Dios el don de lenguas en un lugar donde todos entienden la lengua? Yo les voy a contar lo que me aconteció y ustedes juzguen por ustedes mismos. Estaba predicando a través de un traductor. Y ese traductor no era cristiano. Yo le ponía ganas a la predicación y él traducía, se le estaba pagando por traducir. Estoy hablando en Europa, no en este último viaje, hace años atrás. Yo no hablo el ucraniano. El ucraniano es parecido al ruso, pero tampoco hablo ni entiendo el ruso. El Señor me ha dado el privilegio de manejar más de un idioma. Hablo el español, hablo el inglés porque me crié en este país, fui a la escuela aquí y puedo predicar en inglés también. Pero porque mis abuelos eran italianos, también puedo entender el italiano. También puedo predicar en portugués. El Señor me dio esa oportunidad. Y no estoy diciendo esto, hermanos, para alabarme. No, son dones que el Señor me ha dado, pero ese no es el don de lenguas. Escuchen bien. El don de lenguas es poder hablar un idioma que uno no entiende, no un idioma que uno entiende. Esos idiomas yo los aprendí.
No fue que me los dio el Espíritu Santo, aunque por supuesto es Dios quien nos da aún la oportunidad de mover la lengua, ¿no es cierto? Todo viene de Dios, pero no es un don sobrenatural, porque también hay personas que no creen en Cristo ni le han aceptado y hablan 5 y 6 y 7 idiomas. No quiere decir que tengan el don de lengua, simplemente aprendieron esos idiomas. Y yo los idiomas que hablo los aprendí, aparte de esos que les mencioné. Soy profesor de hebreo y soy profesor de griego. Por muchos años me tocó enseñar el griego y el hebreo en la universidad. Estuve en Israel para aprender el idioma. No me lo dio el Espíritu Santo. Así por maravilla y de golpe comencé a hablar el hebreo. Tuve que aprenderlo y me costó mucho. Porque el hebreo se escribe al revés que el español. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Es muy diferente. Y cuando usted mira el hebreo dice son puros garabatos, no le entiendo. Porque hay que aprender las letras y luego su significado. Sin embargo, lo que yo les estoy contando es algo completamente distinto. Yo no hablo el ucraniano, ni el ruso, ni lo entiendo. Y yo estaba traduciendo estaba predicando a través de un traductor. Es más, el traductor tenía que escucharlo en inglés, aunque mi idioma materno es el español. Tuve que predicar en inglés, no porque los ucranianos entendieran inglés, porque no entendían, pero para que me entendiera el traductor que no hablaba español, le tuve que predicar a él en inglés, y el traductor entonces comenzó a traducir. Pero yo veía que había algo raro, como que la gente no estaba recibiendo el mensaje. Uno capta por la mirada de la gente, por la atención, uno capta si la gente está siguiendo el mensaje o si nomás está distraída en cualquier otra cosa. Y yo veía que de alguna manera el mensaje no estaba llegando y comencé a ponerle más ganas, comencé a hablar con más fuerza, comencé a tratar de levantar de alguna manera el interés y el espíritu, pero no pasaba nada. El traductor iba como una metralla, igual que yo. Yo hablaba y él traducía, yo hablaba y él traducía. Y cada vez le alargaba más lo que decía porque no quería ir cortando. Y entonces yo hablaba más largo y él traducía. Pero llegó un momento que yo seguía hablando y él se calló. Y yo no me di cuenta. Y seguía hablando en inglés. Al rato me paro y digo, oiga, usted no está traduciendo, pero la gente estaba así. Todos estaban escuchando. Y le digo, traduzca. Y me dice, ¿y para qué? Y le digo, ¿cómo para qué? Para que la gente escuche. Le digo yo en inglés. Eso la gente no lo entendió. Pero el traductor me dice, ¿y por qué usted no me dijo que usted hablaba ucraniano? Y yo le dije, yo no hablo ucraniano. Me dice, pues usted está hablando perfecto ucraniano. Para mí era puro inglés. Pero la gente lo entendió. ¿Y saben por qué? Si yo hubiera tenido un traductor que hubiera estado en armonía con el cielo, Dios hubiera utilizado el traductor para traducir. Pero como ese hombre no estaba en armonía con el cielo, no le estaba poniendo amor ni expresión. Y el Espíritu Santo dijo, este no me sirve. Y lo hizo a un lado y me dio en ese momento la operación de que la gente me entienda. Ahora, yo hasta el día de hoy no sé si el Señor me dio el don de lenguas o si el Señor le dio el don de lenguas a la gente. A ver, entiéndanme. Yo estaba hablando inglés. Yo no estaba hablando ni español ni ucraniano. Estaba hablando inglés. Así que yo no siento haber recibido el don de lengua, pero la gente entendió. Y al final,
un gran número de personas aceptaron al Señor. ¿Cómo se explica? Yo no tengo una explicación para esto. Nunca le he encontrado una explicación. Ahora, leyendo este pasaje de Hechos 2, dice, ¿no son galileos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pregunto, solamente pregunto. No puedo dar respuesta, pero es una pregunta que hago. ¿El don de lenguas está en el que habla o está en el que escucha? Les oímos hablar en cada lengua que hemos nacido. O sea, que el elamita lo escuchaba en elamita, pero el egipcio lo escuchaba en egipcio. Y el árabe lo escuchaba en árabe, pero el que hablaba, ¿en qué idioma hablaba? No me pregunten, yo no tengo respuesta para eso, pero el texto podría dar a entender, cada uno les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido. ¿Cómo explico eso? No sé, pero a mí me pasó. ¿Tuve yo el don de lenguas? La gente que me escuchó tiene que decir, usted tenía el don de lengua, porque nosotros le escuchamos hablar en ucraniano. Pero yo no puedo decir que tuve el don de lengua, porque yo nunca me escuché una sola palabra en ucraniano. Yo lo que escuché era puro inglés, porque eso era lo que yo estaba hablando. I was preaching in English, that's all. All I was saying is what the Lord gave me, but because this man wasn't translating, I just kept on going and going and going and never stopped. And the people were like this. They were just listening on. And I never ever thought that I was preaching in Ukrainian, because I don't even know the language. ¿Me entienden? Eso fue lo que pasó. Estaba hablando puro inglés. Ahora, si alguno de ustedes que no habla inglés me entendió lo que dije en español, pues el don de lenguas lo tuvo usted, no yo, porque yo estaba hablando inglés. ¿Me entendieron? Ahora, con esto no estoy minimizando el don de lengua solamente, estoy diciendo que hay muchas cosas que todavía están por investigarse en la palabra de Dios. Y no podemos decir que nosotros tenemos todas las respuestas, porque el Señor nos va revelando poco a poco lo que vamos aprendiendo en su palabra. Pero una cosa es cierta, que esa gente escuchó el mensaje de Dios en su propio idioma. En su idioma, y eran lengua, no eran jeringosa, no eran gibberish, bla, bla, bla. Hablaban idiomas reales. Esto que me pasó a mí le ha pasado a mucha gente, porque yo he escuchado el testimonio de misioneros que han ido y no hablan el idioma. Me acuerdo de un pastor a quien escuché, le tocó ir al Japón y no hablaba el japonés, y sin embargo muchas almas se convirtieron, pero él no entendía lo que decía. Ahora, en ese caso, él sí se dio cuenta que estaba hablando japonés, pero él no entendía. Sin embargo, el Espíritu Santo lo usó para ganar muchas almas. Y aunque habló en japonés y no entendía lo que él decía, con el tiempo aprendió a hablar perfecto japonés y ya luego lo hablaba con cualquiera. ¿Cómo? De tanto hablarlo, lo aprendió. Pero al principio él no entendía lo que decía, pero lo hablaba. Eso es un milagro. Si nosotros podemos explicar eso, estamos explicando un milagro de Dios. Y los milagros no se pueden explicar. Si los explicamos, entonces no son milagros. Dejaron de ser milagros. ¿Estamos entendiendo? Es un milagro de Dios. Ahora, el don de lenguas es real y es un don que en ciertos casos es totalmente indispensable. Hace un momento yo dije
que el don de lenguas no era tan importante como otros dones. Pero hay momentos en que el don de lenguas es tan indispensable que no se puede funcionar sin el don de lenguas. En esos momentos Dios escoge dar el don de lenguas para que su nombre sea glorificado y para que su verdad sea entendida. Ahora, cada vez que Dios dio el don de lenguas, siempre había personas que no hablaban el mismo idioma. Yo les desafío a ustedes a que me muestren un pasaje en la Biblia donde Dios dio el don de lenguas en un lugar donde no había personas que no hablaran otro idioma. Por ejemplo, la gente dice que cada vez que el Espíritu Santo desciende, siempre se manifiesta con el don de lengua. Esos dicen, algunos que dicen que el don de lenguas es la prueba, la señal, el sello del Espíritu Santo es hablar en lengua. Vean, por ejemplo, Hechos capítulo 8. En Hechos 2 está el don de lenguas. En Hechos 10 está el don de lenguas. Pero en Hechos 8 está el derramamiento del Espíritu Santo, pero no se menciona el don de lengua. Léanlo. La predicación del Evangelio en Samaria. Felipe, versículo 5. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, Samaria. Pero en Samaria todos hablan el samaritano. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún hombre grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el poder de Dios. Y le estaban atentos porque con artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el mago. Y habiéndose bautizado, miren, este hombre se bautizó. Estaba siempre con Felipe, no se le despegaba. Y viendo los milagros grandes y las señales que se hacían, estaba boquiabierto y atónito. Simón se había bautizado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruégale a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Acabamos de leer toda la historia de Samaria.
Si ustedes leen la historia, en otros lugares, cuando los apóstoles les pusieron las manos encima, hablaron en lenguas. Pero en Samaria no se menciona que hayan hablado en lenguas, solamente dice que recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Samaria todos hablaban samaritano, no había ninguna persona. En Corinto, sin embargo, es completamente distinto. Si ustedes leen la historia del Evangelio en Corinto, y Corinto era una ciudad cosmopolitana, era un puerto marítimo muy importante donde había personas de todas partes de la tierra. Era algo así como San Francisco, como Los Ángeles o como Boston o Nueva York, gente de todas partes. Y cuando los apóstoles fueron a Corinto, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Lo pueden leer en Hechos capítulo 18. Cuando creyeron, les impusieron las manos y hablaron en lenguas. Hechos capítulo 19, tenemos el ejemplo de Éfeso. Éfeso era otra ciudad metropolitana, una ciudad donde había gente de todas partes, y ustedes lo pueden leer. Tanto en Corinto como en Éfeso se dio el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Por ejemplo, Hechos capítulo 19. Vamos a leer ese versículo porque es interesante. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando allí a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y les dijeron: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. En Éfeso, estos creyentes habían sido bautizados ya, eran discípulos. Habían sido bautizados por bautismo de inmersión, pero no habían siquiera oído si había Espíritu Santo. Qué raro. Pablo les dice entonces en qué fueron bautizados, porque Cristo dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo fueron bautizados? Dice Pablo. Y ellos dijeron: bueno, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice: pero si Juan enseñó que creyesen en aquel que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero de alguna manera no lo habían entendido. En otras palabras, habían sido bautizados, pero no habían entendido toda la verdad y la doctrina. Miren qué interesante. En el caso de Simón el mago, se bautizó, pero no estaba convertido. Estaba bautizado. Y lo bautizó Felipe. Y Felipe era un siervo del Señor. Pero Simón no estaba convertido. ¿Saben a que hay mucha gente hoy en día que se bautiza en las iglesias y no están convertidos? Igual que Simón el mago. Déjenme decirles. Hay mucha gente que es bautizada en iglesias que no les enseñan toda la doctrina, nomás los bautizan. Igual que los de Éfeso. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo no puede una persona estar bautizada y no conocer toda la verdad y la doctrina? Pero así sucede. Ya pasó en la época de los apóstoles y sucede entre nosotros hoy en día. Así como Simón el mago, mucha gente se bautiza, pero no ha entendido la verdad ni ha sido convertida.
Y Simón el mago quería recibir el Espíritu Santo para tener el mismo poder que ellos, porque había sido un engañador y con artes mágicas había engañado a la gente. Cuando vio el verdadero poder de Dios, también lo quiso, pero quiso pagar dinero por él. Prueba de que no estaba convertido. Y Pedro y Juan le dijeron: tu dinero perezca contigo. Le estaban diciendo que él iba a perecer, que él se iba a perder, y estaba bautizado. ¿Saben ustedes que hay mucha gente hoy en día que están bautizados y se van a perder? Y usted dice: ay, pastor, pero ¿cómo es eso? Si a mí me enseñaron que una vez que una persona se bautiza ya está salvo. Lee la palabra de Dios. Hay muchos que se bautizan, pero no porque estén bautizados, ya están salvos. Igual que Simón el mago. Por otro lado, hay personas que se bautizan, pero no recibieron toda la doctrina, como los de Éfeso. Y cuando Pablo les dio toda la doctrina completa, se volvieron a bautizar. Yo he escuchado a personas que dicen: una persona que ya se bautizó una vez no se puede bautizar otra vez. Porque ¿cómo la van a bautizar otra vez si nomás hay un bautismo? ¿Qué nos dice Efesios? Un Señor, una fe y un bautismo. Efesios 4:5. Qué interesante que en Éfeso Pablo les escribió a los efesios: un Señor, una fe y un bautismo. Pero Pablo mismo volvió a bautizar a los efesios porque estaban bautizados, pero no habían conocido toda la verdad, ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo, y se volvieron a bautizar y luego impusieron sobre ellos las manos y recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Ahora, yo sé que el tema que estoy tocando es el tema de el don de lenguas, pero no podía pasar por alto sacarles esta lección espiritual. Hermano, hermana que me escuchas, tú puedes estar bautizado, pero si no hubo una conversión genuina en tu vida, si no naciste no solo del agua, sino del Espíritu, no vas a ver el reino de Dios aunque estés bautizado. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Hay algunos que nomás les dieron un remojón. Nomás pasaron por el bautismo, pero el bautismo no pasó por ellos. Porque nunca fueron convertidos. No me importa que te llames cristiano, que tengas tu nombre escrito en la iglesia. Si tú no naces del Espíritu, no estás salvo. Y tú dices: pero ¿y cómo sé? Porque yo acepté al Señor Jesús. También Simón lo aceptó. De dientes para afuera, no de corazón, pero se bautizó. Hay mucha gente, es más, me atrevo a decir que la conversión es algo raro hoy en día. Miren lo que estoy diciendo, la verdadera conversión es algo raro hoy en día. No se da por montones. ¿Por qué? Porque uno lo ve en los frutos de la vida de la gente. Uno que de verdad está convertido. La palabra conversión quiere decir una vuelta de 180 grados. En el ejército, cuando van marchando los soldados, izquierdo, 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 derecho, izquierdo, atención, conversión a la derecha. Y si dice conversión a la derecha, el soldado pone el pie detrás. ¿Para dónde va? ¿Qué quiere decir conversión? Una vuelta completa. Si estoy yendo para allá, de pronto ahora estoy yendo ¿para dónde? Para el lado contrario. Pero yo veo a mucha gente que se bautiza hoy en día, pero no se ha convertido.
porque no ha habido un cambio en su vida. Siguen igualitos que antes, yendo por el mismo camino. Eran mentirosos, siguen siendo mentirosos. Eran maldicientes y siguen siendo boca sucia. Y dice que son cristianos. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Con la misma boca podemos bendecir a Dios y maldecir a nuestro hermano que es hecho a la imagen de Dios. Esto no puede ser así. Dice el apóstol Santiago, de una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. Porque el agua salada contamina al agua dulce. Tú puedes tener una fuente completa de agua dulce, pero le echas un galón de agua salada y se te arruinó el agua. Y cuando nosotros con la misma boca bendecimos a Dios, pero maldecimos a nuestro hermano y decimos palabrotas, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? Contaminamos aún la alabanza a Dios porque nuestra lengua sucia no puede alabar correctamente a Dios, porque Dios es santo. Él mora en la santidad y Él no acepta la alabanza de labios inmundos. Por eso Isaías dijo: ay, Señor, porque tengo yo labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo con labios inmundos han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y lo dijo el Señor: no te preocupes, que con mi carbón encendido he tocado tus labios y ha sido quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Para poder alabar a Dios hay que limpiar el pecado de nuestra vida, y el único que limpia ese pecado es Cristo Jesús. La sangre de Cristo es la única que te puede limpiar. Pero la sangre de Cristo no es para cubrir el pecado y decir: ya Jesús me perdonó, total, yo sigo haciendo lo mismo, porque total ya Jesús me perdonó. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar, pero también para limpiar. Escúchalo bien. Si te llamas cristiano y seguís en adulterio y en fornicación, aunque hayas sido bautizado, si tú estás viviendo en adulterio, si tú estás viviendo en fornicación, no blasfemes el nombre de Dios llamándote cristiano, porque el nombre de Dios es blasfemado por los que dicen ser cristianos, porque con su vida demuestran todo lo contrario. Oh, que Dios nos ayude para entender la verdadera conversión. Porque es renunciar al yo, es negarse a uno mismo, es entregarse por completo al Señor y permitir que el Espíritu Santo nos cambie. No digamos que somos cristianos y estamos viviendo un mal ejemplo, porque por culpa nuestra el mundo no cree. Por nuestra culpa, que somos tropiezo, damos un mal ejemplo de lo que es ser cristiano, y la gente dice: yo para ir a esa iglesia mejor me quedo donde estoy. ¿A qué voy a irse ahí? Me detuve allí. Estoy fuera de mi tema, que es el don de lenguas, pero hacía falta que el Espíritu Santo nos toque en este punto. Porque no te lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Si no naces de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu, no vas a entrar al reino de Dios. Mira, puedes ser anciano de iglesia, puedes ser diácono o directora de escuela sabática o director de escuela dominical, pero si no has nacido de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Puedes ser maestra de niño, puedes cantar en el coro de la iglesia, puedes ser tesorera de la iglesia, puedes ser aún pastor de tu iglesia, pero si no has nacido de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. La única manera es permitiendo que Dios nos cambie. Y algunos dicen: ¿y por qué yo no tengo un don del Espíritu? Porque los dones del Espíritu se reciben recibiendo a Cristo. Y si yo no lo he recibido de corazón y no he sido transformado, si todavía el yo reina en mí,
¿Tú crees que el Espíritu Santo se va a sentar compartiendo el trono conmigo? No, yo me tengo que bajar para que Él se siente. Él no se va a sentar en el trono donde yo estoy sentado. El diablo sí, él comparte el trono con cualquiera. Pero Cristo solamente reina cuando yo me niego a mí mismo. Y eso significa estar dispuesto a abandonar la inmundicia, estar dispuesto a abandonar la maldad, estar dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. No puedo ser rebelde a los mandamientos del Señor y decir que soy cristiano, porque el cristiano acepta a Cristo como Señor, y ser Señor es que Él manda y yo soy su siervo. El Señor dice, haz esto, y el siervo dice, sí, Señor. El siervo obedece porque el amo manda. Y si Cristo es tu Señor, algunos quieren nomás aceptar a Cristo como Salvador. Cristo me salva. Y ahí dicen, Cristo te salva, Cristo te salva. Sí, Cristo te salva del pecado, no en el pecado. Es cierto que Cristo salva, pero también Cristo transforma. Y cuando Cristo es Señor de tu vida, tú tienes que aceptarlo por completo, no es nomás como Salvador. El que confiese el nombre del Señor será salvo. Y aceptarle como Señor es aceptarle como amo de tu vida. Hay algunos que nomás quieren aceptar al Señor Jesús como su Salvador, pero no lo quieren aceptar como Señor. Quieren el pan y el dulce, pero como los niños se comen el dulce y no quieren el pan. Quieren que Jesús sea su Salvador, pero no quieren que sea su Señor. Los tales nunca han sido convertidos. Que el Señor nos ayude. No sea que estemos calentando una banca de balde en la iglesia. Porque si yo estoy entre el pueblo de Dios y como Simón el mago se bautizó pero no estaba convertido, me voy a perder. Tu dinero perezca contigo, le dijo el apóstol Pablo. Y hay otros hermanos que han sido bautizados como los de Éfeso, pero no tenían toda la doctrina completa. Y hay gente que dice, bueno, si usted ya se bautizó, no se puede volver a bautizar. Cuidado, porque la Biblia dice que los de Éfeso se volvieron a bautizar. Entonces, ¿quién soy yo para decir que no se puede volver a bautizar si Pablo los bautizó otra vez y ya estaban bautizados en el bautismo de Juan? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Contéstenme, ¿era de Dios o era de los hombres? ¿Era bautismo verdadero o era bautismo falso? ¿Era por inmersión o era nomás así de aspersión? Era bautismo por inmersión. Si Juan el Bautista fue el que bautizó al Señor Jesús, ¿cómo su bautismo nomás? ¿Era válido el bautismo o no? Sí era válido. Sin embargo, no habían conocido toda la doctrina. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, dijeron. Y Pablo tuvo que instruirlos. Y cuando los instruyó, dice, se volvieron a bautizar y Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Ok, volvamos al don de lenguas. El don de lenguas se da siempre en relación donde hay personas que no entienden el idioma, porque es un idioma que otros deben entender. Cáptenlo bien. Los desafío a que me muestren en la Biblia un lugar donde hablaron en lenguas que no había personas de otro idioma. Pero ahora viene algo muy interesante. En Corinto, Dios dio el don de lenguas. Pero en Corinto había algunos problemas en la iglesia. Y había algunos abusos en la iglesia. Y Dios tuvo a través del apóstol San Pablo que dar instrucciones con respecto al don de lenguas.
porque estaba siendo mal usado en Corinto. Y ahora vamos a ir a ver, porque ahí está la instrucción del don de lenguas que Dios reveló. Y ahí vamos a ver el verdadero don de lenguas y cómo debe ser usado. Recuerden, un don es permanente y es irrevocable. Dios no lo quita, pero depende de nosotros cómo lo usamos. Si es para gloria de Dios o no. Ahora vean, vamos a leer. Miren lo que estaba pasando en Corinto. Y nomás para darles una idea de los problemitas que había en Corinto, nomás les voy a pasar rapidito por algunos versículos para que vayan entendiendo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, Pablo les escribe a los corintios y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois aún carnales. Pues hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque uno dice yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Había problemas en la iglesia de Corinto. No habían madurado espiritualmente. Estaban actuando como carnales, no como espirituales. Había disensiones, pleitos y contiendas en la iglesia. Como que se parece a alguna de las iglesias que yo conozco hoy en día. La iglesia de Corinto. Disensiones, pleitos, celos, envidia y divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de la conferencia, yo soy de Gambetta. Cuidado, porque eso significa que somos ¿qué? Carnales, no espirituales. Eso está en el capítulo 3. En el capítulo 5 se pone más grave la cosa. Escuchen. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ay, ay, ay. Miren lo que dice Pablo. Le está escribiendo a los corintios y les dice: se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia no hizo nada. Y lo tenían como miembro de iglesia y estaba viviendo con la mujer de su padre. Había problemas en Corinto. Si siguen un poquito más adelante, eso está en el 5. Si van al 6, la cosa se pone más grave. ¿Osa alguno de vosotros, capítulo 6, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros os digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus propios hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Oigan que había problemas en la iglesia. Los hermanos se estaban demandando en la misma iglesia unos a otros y los llevaban a juicio ante los incrédulos, ante las cortes. Como que se parece a algunas iglesias que conozco hoy en día. Está grave. Iglesias adventistas que llevan a pleito un hermano a otro hermano. Y lo peor es que a veces la iglesia es la que lleva pleito a un hermano. La cosa se pone más grave. Y ya no le voy a seguir, pero
En el capítulo 7, problemas con el matrimonio. En el capítulo 8, comiendo sacrificado a los ídolos. En el capítulo 9, faltando a sus deberes para con Dios. Y en el capítulo 10, idolatría. Iban a comer en la mesa de los demonios. Y Pablo les dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis sentaros a la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Había brujería, había satanismo y había gente que estaba yendo a los cultos satánicos en la iglesia de Corinto y también se sentaban a la mesa del Señor. Ah, la cosa estaba grave en Corinto. En el capítulo 11 se pone más grave la cosa. Abusos en la cena del Señor. Versículo 17. Bueno, en los primeros versículos también había otros problemas, porque la gente no estaba obedeciendo lo que Dios había señalado. Las mujeres estaban cortando el cabello y no estaban usando lo que Dios había establecido. Y luego abusos en la cena del Señor. Y dice esto, versículo 17, cuando tengo que decir esto que sigue, no los puedo alabar porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¡Ay! Que el apóstol Pablo le diga a los corintios, cuando ustedes se reúnen, en vez de reunirse para lo bueno, se reúnen para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Cuando os reunís, versículo 20, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, no los puedo alabar. Miren lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, hermanos. Y luego les dice: algunos de ustedes están comiendo condenación. Participan de la cena del Señor y no disciernen el cuerpo de Cristo. Lo toman como que fuera un pedazo de pan. Y por eso hay muchos muertos y enfermos entre ustedes. Eso está en el capítulo 11. En el capítulo 12 el problema son los dones espirituales. Y ahí llegamos. Todo eso que les dije de introducción es para que entiendan que cuando leamos el capítulo 12, 13 y 14 de Corintios, San Pablo está tratando con abusos de los dones espirituales, como trató con abusos de la cena del Señor, con abusos en el matrimonio, con abusos en la iglesia, con infatuación, con pecado en la iglesia que pasaba sin ser reprendido, y había problemas sobre los dones espirituales en la iglesia y también especialmente sobre el don de lengua. Conozco a muchas iglesias hoy en día que tienen problemitas igualitos con el don de lenguas. Por eso necesitan estudiar lo que dijo San Pablo sobre el don de lenguas. Y en los minutos que quedan lo vamos a ver. Primero les dice: no quiero, hermanos, que seáis ignorantes sobre los dones espirituales. Había un problema en Corinto. Había ignorancia sobre los dones espirituales. Unos se creían mejores que otros, porque tenían ciertos dones que otros no tenían. Y por eso Pablo les dice: hermanos, es como el cuerpo. No puedes menospreciar a la mano, ni al pie, ni al ojo, ni a la oreja, porque todos son necesarios. Eso está en el capítulo 12. Y cada uno recibe el don que Dios le da. No menosprecies al que no tiene tu don. Hay muchos hoy en día que menosprecian y dicen: si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Cuidado, cuidado. Porque no todos son apóstoles, no todos son profetas, ni todos son con dones de sanidad, ni pero no da por así también vosotros, versículo 9, si por la lengua no diereis palabra
bien comprensible. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entendimiento. Porque si bendice solo el Espíritu, ocupa lugar en el a Dios. Y está escrito en otro Corintios